Yo, Elise Drayton, me quedé paralizada en la elegante sala de juntas de Seattle, el pulso de la ciudad más allá de las ventanas, un cruel eco de la traición que me quemaba el pecho. Durante 11 años había sido la piedra angular de Vantage Logistics, una arquitecta de sistemas cuyos algoritmos de enrutamiento ahorraban $4 millones anualmente. Mis noches se desdibujaban en código los fines de semana en optimizaciones de sistemas. Sin embargo, cuando el CEO Simon Holt anunció al nuevo jefe de operaciones, mi nombre estuvo ausente. Caleb Morse, pionero innovador, declaró sus ojos pasando por alto los míos. El shock golpeó como una cuchilla. Yo ignorada después de estabilizar los sistemas centrales de la empresa. Mi pulso rugió la ira aumentando por la injusticia, un desequilibrio moral gritando, «Eres prescindible». El desprecio de Simon no fue un error, fue deliberado. Yo había eclipsado a Caleb, un recién llegado al que yo había formado mis auditorías, exponiendo sus integraciones descuidadas. Y Simon se había irritado por mi estilo excesivamente metódico en las revisiones. Este ascenso exhibido ante el equipo fue una humillación pública, un borrado calculado de mi lealtad y habilidad. Mis manos temblaron la indignación amenazando con desbordarse, pero forcé una máscara de calma a mi respiración firme. Gritar habría sido la victoria de Simon, prueba de que yo era la mujer rígida que él había insinuado. En cambio, doblé mis notas con voz uniforme. «Felicidades, Caleb». La sonrisa engreída de Simon parpadeó esperando la derrota. Se equivocó. La traición dolió profundamente, profundizada por las miradas esquivas de los colegas, su silencio cómplice de mi desprecio. «Tendrás la próxima». Elise murmuró uno la lástima, retorciendo el cuchillo. El desequilibrio moral me carcomía mi trabajo, había impulsado su éxito, sin embargo fui descartada por política. No salí furiosa ni lo confronté. Caminé a mi oficina con los ojos fijos en el resplandor de mi monitor, la indignación un muelle enroscado. Esto no fue un desaire, fue un desafío, y respondería con estrategia, no con lágrimas. La fría satisfacción de la planificación bullía bajo mi compostura una promesa de que la arrogancia de Simon sería su ruina. Convertiría su traición en un ajuste de cuentas tranquilo y devastador, mi competencia su desmoronamiento. La oficina de Seattle bullía con charlas post-reunión, pero yo, Elise Drayton, sentada en mi oficina, con paredes de cristal, el aguijón de la traición de Simon Holt, una brasa humeante en mi pecho. Su borrado de mi nombre del puesto de jefe de operaciones, a pesar de mis 11 años generando $4 millones en ahorros. En Vantage Logistics fue una humillación calculada su sonrisa engreída al alabar a Caleb Morse, un novato al que yo había formado grabándose en mi mente. La injusticia quemaba el desprecio de Simon por mi estilo excesivamente metódico, un claro resentimiento por mi exposición de las integraciones descuidadas de Caleb. Mis manos se afirmaron en el teclado, la indignación bullendo bajo una fachada de calma, canalizando la furia hacia una estrategia silenciosa. Simon creyó que me había silenciado. En cambio, yo estaba forjando un plan, la fría satisfacción de superarlo, tácticamente cobrando vida. Para el mediodía, las voces de los colegas se extendían elogiando la promoción innovadora de Caleb. «Elise, tendrás la próxima», dijo Tara, una analista junior a la que yo había sido mentora, su sonrisa brillante con fe ingenua. Sus palabras retorcieron el cuchillo. Mis algoritmos habían optimizado sus rutas, sin embargo, Simon me había borrado. «Gracias», murmuré, la mandíbula apretada forzando un asentimiento, mientras Slack sonaba con vítores del equipo. Un mensaje privado de Owen, un ingeniero de datos. Interrumpió Simon. «Está promocionando a Caleb como si hubiera construido el sistema de enrutamiento». «Es tu código, Elise. Esto es una farsa». Su ira reflejaba la mía, validando el desequilibrio moral. Yo había sido la pieza clave de Simon. Sin embargo, él me menospreciaba por política. La traición alimentó mi determinación. Mis dedos trazando el código base, 39 módulos centrales, cada uno ligado a mis depuraciones nocturnas. Durante una hora tranquila, audité mis contribuciones.
Yo había creado modelos de Machine Learning, optimizado pipelines logísticos y salvado contratos de clientes fallidos, todo bajo el nombre de Simon. Abrí un disco personal guardando archivos clave, diseños de algoritmos, registros de auditoría, correos electrónicos donde había corregido los errores de integración de Caleb. El desaire de Simon fue una declaración de guerra y yo lucharía con precisión, no con arrebatos. La indignación, un pulso constante, me impulsó a anotar cada instancia del sesgo de Simon, cada reunión donde yo había llevado al equipo. Tara se detuvo junto a mi puerta frunciendo el ceño. «¿Estás bien, Elise? Merecías ese puesto». Su confianza como mi alumna atravesó la niebla de la traición, instándome a proteger mi legado. «Estoy bien», dije suavemente, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Esa tarde busqué una oferta de empleo de una firma rival para un puesto de directora de innovación de sistemas, su misión alineándose con la mía. El desprecio de Simon se repetía, su sonrisa engreída, su marginación de mi trabajo. Él pensó que me quedaría callada, un engranaje leal, agradecido por las migajas. Pero cada cliente que yo había asegurado, cada sistema que yo había construido, era una palanca que yo podía tirar. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que el éxito de Simon descansaba en mi código y que yo lo desmantelaría sin hacer una escena. No lo confronté. Planifiqué mi cuaderno llenándose de evidencia las notas de revisión de Simon, el mensaje de Owen, los registros de formación de Tara. Esto no era solo un trabajo, era mi prueba, y el error de Simon le costaría caro una justicia que yo forjaría con la calma de un estratega pasos por delante. El aire estéril de la oficina de Seattle se sentía como una mordaza mientras yo, Elise Drayton, navegaba mis últimos días en Vantage Logistics, el aguijón de la traición de Simon Holt, un implacable fuego en mi pecho. Su borrado de mi nombre del puesto de jefe de operaciones, a pesar de mis 11 años generando $4 millones en ahorros, fue una humillación calculada, profundizada por su engreída elevación de Caleb Morse, un novato al que yo había sido mentora. La injusticia, mi trabajo despreciado por política, quemaba con un desequilibrio moral, la sonrisa engreída de Simon, un constante desafío. Cuando presenté un informe que detallaba mis ganancias de eficiencia de $2 millones, su respuesta fue una burla despectiva. ¿De verdad crees que tienes material para liderar? La indignación rugió, pero me mantuve en silencio canalizándola hacia una estrategia meticulosa. Mi cuaderno, las notas de Simon, los mensajes de Owen, los registros de Tara, creciendo mientras auditaba mis sistemas. Ahora, mientras me preparaba para renunciar por un puesto de directora de innovación de sistemas, en una firma rival, Simon escaló, convocándome a una reunión con legal, amenazando con una cláusula de no competencia para excluirme de la industria. La fría satisfacción de mi desafío se disparó una promesa de que su arrogancia sería su ruina. Para mediados de semana, la represalia de Simon se intensificó. Su equipo legal dejó mensajes de voz, su tono afilado. ¿Cuál es tu nuevo puesto, Elise? ¿Algún solapamiento de clientes? Los ignoré archivando cada uno en mi cuaderno junto a correos electrónicos donde había corregido las integraciones defectuosas de Caleb. La traición hirió más profundamente cuando Tara me envió un mensaje con la voz temblorosa. Simon está diciendo que tienes problemas. Su confianza en mí, su mentora ahora nublada por sus mentiras, retorció el cuchillo. Está de farol, respondí mi voz calmada a pesar de la furia que se enroscaba dentro. Su fe, al igual que el feroz, no dejes que gane de Owen, me instó a proteger mi futuro. Esa tarde revisé mi contrato, confirmando la fragilidad legal de la cláusula de no competencia, demasiado amplia para ser aplicada según la ley de Washington. Las amenazas de Simon eran intimidación. No leí un intento desesperado por mantenerme callada, pero mi expediente de evidencia de 2 páginas era una fortaleza cada entrada. Diseños de algoritmos, registros de auditoría, el sesgo de Simon, un paso hacia la justicia. El viernes trajo un movimiento más audaz. El equipo de Simon envió un correo electrónico a RH de mi nueva firma,
citando preocupaciones contractuales e insinuando litigios. Mi corazón se aceleró no por miedo, sino por la claridad de su pánico. Owen envió un mensaje. Te está difamando a los clientes diciendo que no eres de fiar. La mentira dolió una injusticia fresca después de que yo había construido su confianza con optimizaciones nocturnas. Añadí su correo electrónico a mi cuaderno cada documento, un ladrillo en mi caso. La indignación, un pulso constante, me impulsó a redactar una cronología detallada para mi nueva CEO Nora, detallando las tácticas de Simon. Ella me llamó a su oficina con voz firme. Esto es postura, Elise. Te respaldamos. Su confianza, a diferencia de la traición de Simon, era un faro reforzando que el verdadero liderazgo eleva no socava. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que el imperio de Simon descansaba en mis algoritmos y que él estaba flaqueando sin mí. El lunes, el equipo de Simon dejó un mensaje de voz para Nora acusándome de incumplir la cláusula de no competencia al robar datos de clientes. Lo reproduje la voz de Simon goteando jerga legal el farol de un matón. Los ojos de Nora se encontraron con los míos. Están aterrorizados, Elise. Eres demasiado vital. La injusticia, el desaire de Simon, su sabotaje, había encendido esta lucha, y no sentí necesidad de confrontarlo. Mi indignación, ahora una hoja afilada, cortó más profundo en silencio cada amenaza documentada, un paso hacia la justicia. Comencé a sondear mis viejos sistemas, anotando protocolos sin mantenimiento que yo había señalado vulnerabilidades que el equipo de Simon había ignorado. Tara llamó preocupada. Están auditando tu viejo código buscando errores. Le tranquilicé. Déjalos cavar. No encontrarán nada. Los registros de Owen, la fe de Tara y la resolución de Nora fortalecieron mi desafío. Simon me había subestimado pensando que una arquitecta tranquila no podía tomar represalias. Pero cada módulo que yo había codificado, cada cliente que yo había asegurado, era una palanca que yo tiraría legalmente silenciosamente. Su intento de borrarme se estaba desmoronando su caída, acercándose mientras sus amenazas exponían su fragilidad, su imperio tambaleándose bajo mi sabotaje silencioso, listo para un ajuste de cuentas que yo orquestaría con la precisión de una arquitecta a la que él nunca vería venir. El aire estéril de la oficina de Seattle se sentía como una prisión, mientras yo, Elise Drayton, finalizaba mi salida de Vantage Logistics, el aguijón de la traición de Simon Holt, un núcleo fundido en mi pecho. Su borrado de mi nombre del puesto de jefe de operaciones, a pesar de mis 11 años generando $4 millones en ahorros, y su burla despectiva ante mis ganancias de eficiencia de $1.2 millones. Fueron humillaciones calculadas, agravadas por amenazas legales, para hacer cumplir una cláusula de no competencia cuando renuncié por un puesto de directora de innovación de sistemas en una firma rival. La injusticia, mi trabajo entregado a Caleb Morse, un novato al que yo había sido mentora, quemaba con un desequilibrio moral la sonrisa engreída de Simon, un desafío que alimentaba mi indignación controlada. Su carta de cese y desista, acusándome de robar clientes, y sus correos electrónicos a RRH de mi nueva firma, fueron intentos desesperados por sabotearme, pero el apoyo de mi CEO Nora. Están aterrorizados, Elise convirtió su intimidación en mi influencia. Los mensajes temblorosos de Tara, el feroz aliento de Owen y mi cuaderno de evidencia de 12 páginas. Mensajes de voz, correos electrónicos, las mentiras de Simon agudizaron mi estrategia. La creencia de Simon de que yo me derrumbaría solo profundizó la fría satisfacción de mi desafío silencioso, mi plan para desmantelar su imperio tomando forma. En mi nueva firma me mantuve bajo perfil, evitando anuncios públicos con el acuerdo de Nora. Mis manos firmes mientras construía un nuevo marco de enrutamiento. El equipo legal de Simon seguía llamando sus mensajes de voz, directos. Estás arriesgando tu carrera, Elise. Archivé cada uno añadiéndolos a mi cuaderno junto a los registros de Owen sobre la calumnia de Simon a los clientes y los registros de formación de Tara. La traición hirió más profundamente
cuando Tara llamó con voz temblorosa. Simon está diciendo a los proveedores que eres un riesgo. La mentira, una herida fresca después de ser su mentora, avivó mi furia, pero respondí con calma. Está perdiendo terreno. Esa noche cotejé mi antiguo contrato, confirmando la inaplicabilidad de la cláusula de no competencia, y redacté un informe para Nora, detallando el acoso de Simon. Su respuesta fue firme: golpearemos cuando se extralimiten. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que el imperio de Simon, construido sobre mis algoritmos, estaba flaqueando sin mí. Al final de la semana, la desesperación de Simon se disparó. Su equipo envió una carta formal a Nora acusándome de robar los modelos de enrutamiento de Core Freight. Las afirmaciones eran infundadas. Core Freight se había puesto en contacto conmigo después de rescindir su contrato con Vantage, un hecho que mi cuaderno documentaba. Mi indignación, un pulso constante, no estalló. Dejé reposar la carta, mi silencio deliberado. Nora sonrió con suficiencia cuando la compartí. Se están desmoronando, Elise. Aprieta la palanca. Preparamos una refutación, mi evidencia, correos electrónicos, de proveedores, avisos de clientes, el relato de Owen sobre el sesgo de Simon, formando un caso a prueba de balas. La fría satisfacción se profundizó mientras mi marco reducía los errores de enrutamiento en un 42%, ganando el elogio de Core Freight. Elise, por eso cambiamos. A mediados de semana, descubrí un fallo crítico que yo había señalado años atrás, un protocolo de sincronización sin mantenimiento en el panel de control logístico de Vantage, configurado para fallar sin mi anulación manual. El equipo de Simon, sin saberlo, no lo había actualizado, asumiendo que mis sistemas eran autosuficientes. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por claridad. Le envié un correo electrónico al equipo de operaciones de Core Freight señalando la caducidad del protocolo y sugiriendo que verificaran la precisión de los datos. Owen envió un mensaje. Core Freight se está retirando. Simon está entrando en pánico. Tara llamó asombrada. Los estás desmantelando, Elise. Su fe como mi alumna alimentó mi impulso para proteger mi legado. No me regodeé. Trabajé mi cuaderno ahora de 18 páginas, cada entrada un paso hacia la justicia. El viernes, el protocolo falló, haciendo caer el panel de control de Vantage durante una demo de $12 millones para inversores. Core Freight anuló su contrato de $5 millones, citando falta de fiabilidad de los datos. Owen envió un mensaje. Transcore es el siguiente. Simon está acabado. Nora asintió cuando la informé. Están implosionando, Elise. Eres intocable. La injusticia, el desaire de Simon, su acoso legal, había desatado este colapso y no sentí necesidad de confrontarlo. Mi indignación, una hoja afilada, cortó más profundo en silencio la salida de cada cliente, un golpe poético. Agilizamos la incorporación de Transcore, su contrato legalmente terminado, el momento justo para provocar. Tara envió un mensaje. Reunión de junta de emergencia. Es caos. La fría satisfacción llegó a su punto álgido, una emoción silenciosa al saber que el imperio de Simon, construido sobre mis algoritmos, se desmoronaba bajo su arrogancia. Simon me había subestimado pensando que una arquitecta tranquila no podía defenderse. Pero cada módulo que yo había codificado, cada protocolo que yo había gestionado, era una palanca que yo tiraría legalmente silenciosamente. Mientras optimizaba un nuevo pipeline logístico, sentí el peso de mi postura. Las amenazas de Simon destinadas a enterrarme habían desenterrado mi poder. Su carta de cese y desista un catalizador para su caída. La justicia poética se desarrolló su imperio tambaleándose, mientras el protocolo, una salvaguarda que yo había señalado, sellaba su destino, un testimonio silencioso para el arquitecto que él había intentado borrar. El horizonte de Seattle brillaba fuera de mi nueva oficina, un telón de fondo sereno para el caos que yo, Elise Drayton, había orquestado con precisión quirúrgica en Vantage Logistics. La traición de Simon Holt, borrándome del puesto de jefe de operaciones, a pesar de mis 11 años generando $4 millones en ahorros, había sido un intento calculado de borrar mi valía. Su burla despectiva ante mis ganancias de eficiencia
de $1.2 millones y sus amenazas legales para hacer cumplir una cláusula de no competencia cuando renuncié por un puesto de directora de innovación de sistemas. En una firma rival profundizaron la injusticia. El desequilibrio moral, mi trabajo entregado a Caleb Morse, un novato al que yo había sido mentora, encendió una indignación controlada que yo canalicé hacia una rebelión silenciosa. Su carta de cese y desista, acusándome de robar a Core Freight, fue un intento desesperado, pero el apoyo de mi CEO Nora. Se están desmoronando el ICE, y mi cuaderno de evidencia de 18 páginas, correos electrónicos de proveedores registros de Owen, relatos de Tara, habían convertido su trampa en su contra. Core Freight, Peak Pulse y Transcore me habían elegido su confianza, una reprimenda a la arrogancia de Simon. La admiración de Tara, los mensajes feroces de Owen y la confianza de Nora profundizaron mi determinación, la fría satisfacción del imperio de Simon, implosionando un zumbido silencioso mientras mi marco superaba su desorden. Al final de la semana, el ajuste de cuentas llegó. La anulación de contratos de Core Freight y Transcore envió ondas de choque, y Peak Pulse siguió anulando otro acuerdo de $4 millones. Mi correo electrónico a sus equipos de operaciones, citando el fallo del protocolo, había desencadenado el colapso, mi silencio amplificando el impacto. Owen envió un mensaje. La junta está en colapso. Simon está fuera. Un correo electrónico a toda la empresa lo confirmó. Simon Holt ya no forma parte de la empresa con efecto inmediato. Las palabras fueron secas, pero la justicia fue poética. Simon, quien había despreciado mi trabajo, fue derribado por los sistemas que yo había construido. Mi cuaderno, la hoja que cortó su carrera. Tara llamó con voz vibrante: «Los rompiste, Elise». Su fe como mi alumna me reconfortó un recordatorio del efecto dominó de mi postura. No me regodé. Trabajé mi marco reduciendo los errores de enrutamiento en un 45%, ganando el elogio de Transcore: «Elise, tú eres el futuro». El lunes, un periodista se puso en contacto conmigo, citando historias de exempleados sobre las tácticas de Simon. «No estás sola, Elise», dijo instándome a compartir mi verdad, 11 años llevando los sistemas logísticos de Vantage, siendo mentora de su equipo, solo para enfrentarme a la eliminación y amenazas. Mi voz era firme, mi indignación, una llama silenciosa. El artículo «El costo del control» se volvió viral exponiendo una cultura de favoritismo y negligencia. Las acciones se dispararon, los clientes publicando avales, la voz de la industria amplificando la mía. La fría satisfacción se profundizó una emoción silenciosa al saber que el imperio de Simon, construido sobre mis algoritmos, colapsaba bajo escrutinio, el fallo del protocolo de sincronización, la chispa que encendió el fuego. Vantage tambaleó su BP emitiendo una disculpa hueca mientras los proveedores se retiraban. Owen envió un mensaje. «Caleb se está ahogando. Están acabados». La injusticia, el desaire de Simon, su acoso legal, había forjado un legado, no solo victoria. Mi marco, ahora sirviendo a 6 clientes, superaba el caos de Vantage. Mi silencio, una hoja más afilada que el ruido de Simon. Nora asintió cuando la informé. «Estás remodelando la industria, Elise». Tara envió un mensaje. «Me uno a ti. Me mostraste cómo». Su confianza, el apoyo de Nora y la lealtad de los clientes validaron mi rebelión. Simon me había subestimado, pensando que una arquitecta tranquila no podía defenderse. Pero cada algoritmo que yo había creado, cada protocolo que yo había gestionado, era una palanca que yo tiraría legalmente, silenciosamente. Mientras optimizaba un nuevo pipeline logístico, sentí el peso de mi postura. Las amenazas de Simon, destinadas a enterrarme, habían desenterrado mi poder, su carta de cese y desista, un catalizador para su caída. La justicia poética se desarrolló su imperio, una sombra mientras el protocolo, una salvaguarda que yo había señalado, sellaba su destino, un testimonio silencioso para el arquitecto que él había intentado borrar, ahora forjando un futuro que él nunca tocaría. El horizonte de Seattle brillaba fuera de mi nueva oficina, un lienzo tranquilo para el imperio que yo, Elise Drayton, había forjado a partir de la traición de Simon Holt.
su borrado de mí del puesto de jefe de operaciones, a pesar de mis $4 millones en ahorros en Vantage Logistics, y sus amenazas legales para silenciarme tenían como objetivo aplastar mi valía. Esa injusticia a mi trabajo despreciado, en favor de Caleb Morse, encendió una rebelión silenciosa, mi expediente de evidencia de 18 páginas, y un protocolo de sincronización fallido anulando $9 millones en contratos. La renuncia de Simon, alimentada por la exposición viral de El costo del control, fue justicia poética, su firma desmoronándose, mientras Core Freight, Peak Pulse y Transcore me elegían a mí. La admiración de Tara, el apoyo de Owen y la confianza de Nora iluminaron mi camino, la fría satisfacción de la verdad, un pulso constante de propósito, no de venganza. El imperio de Simon, construido sobre mis algoritmos, yacía en ruinas, un testimonio de su arrogancia. Meses después, mi firma prosperó sirviendo a 8 clientes con un marco que reducía los errores de enrutamiento en un 50%, un faro de lo que el caos de Vantage no pudo lograr. Tara se unió a mí, su voz vibrante. Somos imparables, Elise. Su fe, haciendo eco de mi resolución, afirmó el legado que yo había construido. Hablé en una cumbre logística, compartiendo cómo el silencio se convirtió en poder, inspirando a los ingenieros a valorar lo invisible. La vieja oficina de Vantage estaba vacía, su logotipo desaparecido, un fantasma de la arrogancia de Simon. Owen envió un mensaje. Están acabados. Reescribiste todo. La injusticia, el desaire de Simon había dado a luz un movimiento, no solo victoria. No me regodé. Construí mi escritorio, un trono de mi propia creación, la fría satisfacción al saber que mi verdad sobrevivió a sus mentiras. Mientras perfeccionaba un modelo de cliente, las palabras de Tara resonaron. Yo le había dado coraje, al igual que la confianza de Core Freight me había dado a mí. La traición destinada a romperme había forjado un camino, mi indignación, una llama silenciosa que iluminaba el sendero. Simon me había visto como un engranaje, pero yo era la arquitecta, mi firma prueba de que me elegí a mí misma. Esto no era el fin, era un amanecer, un legado de verdad que empoderaba a otros a ascender libres de ataduras, su valía innegable. Yo, Elise Drayton, estaba en mi oficina de Seattle, el horizonte, un testimonio del imperio que forjé a partir de la traición de Simon Holt. Su borrado de mí del puesto de jefe de operaciones, a pesar de mis $4 millones en ahorros en Vantage Logistics, y sus amenazas legales para silenciarme, tenían como objetivo aplastar mi valía. Esa injusticia, mi trabajo despreciado, en favor de otro, encendió una rebelión silenciosa. Mi expediente de evidencia de 18 páginas y un protocolo de sincronización fallido, anulando $9 millones en contratos. La renuncia de Simon, alimentada por la exposición viral de El costo del control, fue justicia poética, su firma desmoronándose, mientras Core Freight, Peak Pulse y Transcore me elegían a mí. La admiración de Tara, el apoyo de Owen y la confianza de Nora iluminaron mi camino, la fría satisfacción de la verdad, un pulso constante de propósito, no de venganza. El imperio de Simon, construido sobre mis algoritmos, yacía en ruinas, un testimonio de su arrogancia. Todas hemos sentido esa herida, ignoradas, infravaloradas, borradas por aquellos que favorecen la política sobre el mérito. Pero mi historia susurra una verdad profunda, tu valía no es su veredicto. Cada línea de código nocturna, cada algoritmo no agradecido es un ladrillo en tu propia fundación. No quemé puentes. Construí nuevos con Tara clientes y una firma que prospera gracias a la confianza, no al engaño. La lección. El silencio puede ser tu fuerza, tu experiencia, un arma, tu elección, un legado. Cuando te despiden, no supliques, construye. Tu verdad sobrevivirá a su arrogancia, remodelando un mundo que intentó oscurecer. No eres invisible, eres una arquitecta forjando un futuro que ellos no pueden romper. Que la postura de Elise encienda tu chispa. Comparte tu historia, reclama tu poder y asciende sin ataduras. Para más relatos de coraje silencioso y verdad inquebrantable, suscríbete a nuestro canal.
Únete a una comunidad donde cada video enciende tu fuego para construir brillar y reescribir tu destino sin pedir disculpas que es tuyo.